Amigos y amigas, tengan ustedes un grato saludo, ¿no es cierto?, de parte de todo el equipo que hacemos Historias y algo más. Yo soy su querido conductor, Camilo Osorio Gálvez, profesor de Historia y Ciencias Sociales, ¿no es cierto?, que vamos a estar acompañando en este tiempo, ¿no es cierto?, hablando de diversos temas relacionados con historia antigua, mitos, mitología, leyendas, conspiraciones también, ¿no es cierto?, en algún minuto. Todo preparado con mucho cariño, con mucha dedicación, ¿no es cierto?, para ustedes que nos ven a través de la señal de Imagen Televisión, ¿no es cierto?, y podemos compartir, ¿no es cierto?, muchos momentos gratos, y espero, ¿no es cierto?, que estos contenidos que han sido preparados para ustedes, ¿no es cierto?, sean de mucho agrado y sean de su utilidad. Vamos a partir, ¿no es cierto?, nuestro programa con algo muy interesante, ¿no es cierto?, y a la vez muy desconocido, que tiene que ver con mitología, ¿no es cierto?, local. Estamos hablando del imaginario ancestral, ¿no es cierto?, de la provincia de Cachapoal, lo que incluye, ¿no es cierto?, Rancagua, San Vicente, Rengo, ¿no es cierto?, de toda la región. Más adelante, ¿no es cierto?, nos dedicaremos a hablar de la región completa, ¿no es cierto?, pero en nuestro primer programa especial, ¿no es cierto?, hablaremos de la zona de Cachapoal. Tenemos, ¿no es cierto?, básicamente una zona que combina, ¿no es cierto?, continuidad y cambio a través de la mitología, ¿no es cierto?, pero con un imaginario bastante rico y bastante ancestral, ¿no es cierto?, en lo que son los saberes amerindios, ¿no es cierto?, en sincretismo, ¿no es cierto?, con el mestizaje o lo que diría, ¿no es cierto?, Sonia Montesino Aguirre, ¿no es cierto?, con el concepto de madres y guachos, en el concepto, ¿no es cierto?, de que habría un guachaje cultural, ¿no es cierto?, que nos hizo fusionarnos en tradiciones amerindias, hispanas y todo el imaginario campesino. Tenemos, ¿no es cierto?, acá dos libros, ¿no es cierto?, que vamos a recomendar en la sección final de nuestro programa, ¿no es cierto?. Cada semana vamos a ir recomendando dos libros para que ustedes, ¿no es cierto?, los puedan buscar, para que puedan profundizar en los contenidos que tratamos en este programa, y en ese sentido, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno. También, ¿no es cierto?, en algún minuto vamos a hablar, ¿no es cierto?, más profundamente de temas, ¿no es cierto?, diversos, como son relacionados a efemérides, ¿no es cierto?, que estén cerca de algún mes o alguna conmemoración de algún hecho importante, tanto nacional como internacional. Por eso que el sentido de historias y algo más, porque no solamente vamos a hablar de historia, ¿no es cierto?, sino que vamos a hablar de diversos temas que nos pueden convocar y que pueden ser interesantes para ustedes. Dicho eso, ¿no es cierto?, vamos a introducir nuestro tema de hoy, el imaginario ancestral, ¿no es cierto?, de la provincia de Cachapoal, que inició, ¿no es cierto?, con un libro que lamentablemente hoy está muy escaso, que es el libro de las leyendas de Tahuatahua de Salvador Correo Valle. Este libro, ¿no es cierto?, es el primero o el pionero, ¿no es cierto?, en recoger tradiciones orales, ¿no es cierto?, que se contaban de generación en generación, y habla de la leyenda del Inca, ¿no es cierto?, de la laguna Tahuatahua, de la bruja Micaela, ¿no es cierto?, y de otros mitos y leyendas que circulaban en la zona del Armahue, el Pichidegua, ¿no es cierto?, cuando éramos todos en la misma zona, Peumo también. Y en este libro, ¿no es cierto?, que lamentablemente ya no se encuentra muy disponible, ¿no es cierto?, encontramos, ¿no es cierto?, el primer acercamiento a la tradición mitológica. Otro autor importante, ¿no es cierto?, de este sentido es Oreste Plat, que él también pionero, ¿no es cierto?, en el recogimiento de los mitos y tradiciones orales, ¿no es cierto?, hace un libro bastante clásico en el área, que es Geografía del Mito en Chile. Y en ese texto, ¿no es cierto?, este autor recorre y recoge, ¿no es cierto?, tradiciones desde el norte de Chile hasta Chiloé, siendo su fuerte, ¿no es cierto?, la tradición chilota. Otra autora importante, ¿no es cierto?, en este ámbito es Sonia Montesino Aguirre, ¿no es cierto?, con su Diccionario de Mitos de Chile, Diccionario de Seres, Mitos y Encantos, que fue editado por la editorial sudamericana, ¿no es cierto?, el año 2013, que es un diccionario completo, ¿no es cierto?, que habla de muchos simbolismos, ¿no es cierto?, propios de la mitología, y es un libro que está asequible, ¿no es cierto?, se puede encontrar en las bibliotecas municipales, en San Vicente, por ejemplo, y se puede consultar, ¿no es cierto?,
para saber un poco más y profundizar, ¿no es cierto?, en los conceptos de la mitología. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de una mitología en este programa relacionada con San Vicente de Aguatagua, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las brujas. No sé si ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, el clásico mito de la cueva de Salamanca. Salamanca es una ciudad, ¿no es cierto?, que queda cerca de La Serena, pero se le llama las cuevas de Salamanca a todas las cuevas de brujos, ¿no es cierto?, que eran lugares de difícil acceso, a los cuales, ¿no es cierto?, podían entrar ciertas personas iniciadas en el arte. Estamos hablando, ¿no es cierto?, podría decirse como sociedades secretas, ¿no es cierto?, que concentraban en sí, ¿no es cierto?, el concepto del arte de la brujería, ¿no es cierto?, brujería que fue perseguida, ¿no es cierto?, por la iglesia en mucho tiempo, pero era una brujería, ¿no es cierto?, que consistía en el manejo de hierbas, en el manejo de pócimas, ¿no es cierto?, para curar enfermedades, como una especie de chamanismo, ¿no es cierto?, en esta zona. Aunque también hubo encantamientos, ¿no es cierto?, que producían enfermedades. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, los conocimientos del arte de la brujería incluían también, ¿no es cierto?, tanto aspectos positivos como negativos, y obviamente dependía del uso que hacía, ¿no es cierto?, el cultor de este arte. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de las cuevas de Salamanca, que están por todo Chile, ¿no es cierto?, y el autor que recoge esa tradición, ¿no es cierto?, es Sergio Fritz-Roa, que en su libro Las Salamancas, editado, ¿no es cierto?, por la editorial Bajo los Hielos del año 2014, en un libro de 56 páginas, ¿no es cierto?, bastante corto de leer, ¿no es cierto?, nos introduce en este mundo de las Salamancas y también, ¿no es cierto?, recorre el camino que hay en Chile. Nos vamos a ocupar de la cueva de San Vicente, la cueva de Salamanca, ¿no es cierto?, que había, ¿no es cierto?, cerca del sector de la laguna, oculta, ¿no es cierto?, para muchos, ¿no es cierto?, donde vivía la bruja Micaela. La bruja Micaela, ¿no es cierto?, era una mujer solitaria que cuenta la leyenda, ¿no es cierto?, muy poderosa, que se supone que cuando se desecó la laguna de Aguatagua, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ella fue la responsable, ¿no es cierto?, de hacer el pacto que permitió, ¿no es cierto?, secar la laguna, y cuenta la leyenda, ¿no es cierto?, que en pago por esa afrenta, ¿no es cierto?, por ese daño ambiental, el torrente de la laguna, ¿no es cierto?, se la habría llevado y no se supo más de la bruja Micaela. Vamos, ¿no es cierto?, a ver un poco, ¿no es cierto?, de qué se trata este mito de la bruja Micaela, ¿no es cierto?, y qué relación tiene con el Cerro Gulutrén de Peumo, que, ¿no es cierto?, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de él un poco más adelante. Básicamente, ¿no es cierto?, acá el mito nos habla, ¿no es cierto?, de una mujer ya anciana, ¿no es cierto?, que prepara pócimas, ¿no es cierto?, y es muy temida por la comunidad porque también es responsable de los desastres, ¿no es cierto?, que ocurren, y se le culpa también de todo esto. ¿Qué relación tiene, ¿no es cierto?, con la mitología del Cerro Gulutrén? El Cerro Gulutrén, ¿no es cierto?, de Peumo, debe su nombre, ¿no es cierto?, a la mítica pelea, ¿no es cierto?, de Tren Bilú y Cay Cay. Cuenta, ¿no es cierto?, el Génesis mapuche que habían dos serpientes, ¿no es cierto?, cuando Neguechea creó el mundo y creó al hombre, ¿no es cierto?, creó a dos serpientes también, una que vivía en las aguas, Cay Cay, y la otra que vivía en las montañas, Tren. ¿Qué pasó? Como los hombres adoraban más a Tren, ¿no es cierto?, le daban más ofrendas, Cay Cay se puso celoso, empezó a odiar a la humanidad, y su odio llegó a tal punto que quiso asesinar a la humanidad, ¿no es cierto?, y para lo cual hizo rugir, ¿no es cierto?, la tierra, grandes maremotos, ¿no es cierto?, un diluvio que, según la tradición mapuche, ¿no es cierto?, muy similar a la tradición bíblica, duró 40 años, y subió las aguas, ¿no es cierto?, y Tren, como amaba a la humanidad, ¿no es cierto?, se preocupó de salvarla. Muchos hombres y mujeres murieron, ¿no es cierto?, y Neguechea, ¿no es cierto?, para que sus cuerpos no se perdieran, lo hizo convertirse en peces y en rocas, y que son rocas sagradas, ¿no es cierto?, y el pez, ¿no es cierto?, como alimento fundamental
para, ¿no es cierto?, una ofrenda, ¿no es cierto?, para el ser humano. 33, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo salva a la humanidad? Hace levantar los cerros, ¿no es cierto?, para que los hombres y las mujeres, ¿no es cierto?, suban a las altas cumbres y de esa manera, ¿no es cierto?, no sean alcanzados por la furia de Kaikai. De ahí, ¿no es cierto?, que nacen muchos cerros brujos o cerros sagrados, ¿no es cierto?, y ese tiene que ver con un cerro sagrado de Peumo, que es el Cerro Bulutrenque, que de alguna manera, ¿no es cierto?, recibe la denominación de cerros brujos, ¿no es cierto?, donde se concentraban o ejercían el arte de la brujería algunos cultores, ¿no es cierto?, que también está asociado, ¿no es cierto?, según la leyenda del Cerro Bulutrenque, que el diablo, ¿no es cierto?, jugaba al tejo, jugaba a la rayuela en el cerro. Por eso podemos ver, ¿no es cierto?, en alguna parte del cerro una formación rocosa que parece un tejo de rayuela y que, ¿no es cierto?, está enterrado y es como bastante misterioso, ¿no es cierto? Pero se supone, ¿no es cierto?, como cuenta la tradición cristiana, para proteger a la comunidad, ¿no es cierto?, de todos estos males, de todas estas brujerías, ¿no es cierto?, es que se instala la cruz de Peumo y la cruz que se instala en el Cerro Bulutrenque, ¿no es cierto?, como una estructura, porque primero se ha instalado cruz de madera. Cuenta la tradición, ¿no es cierto?, que el diablo venía y las quemaba. Entonces, los peuminos, ¿no es cierto?, asustados por esto y para estar protegidos, construyen una cruz metálica, ¿no es cierto?, una cruz con una estructura bastante alta, ¿no es cierto?, de hierro, y esta cruz el diablo no la puede destruir, ¿no es cierto?, y queda ya la ciudad protegida de estos males. Así entonces, ¿no es cierto?, tenemos un imaginario campesino, ¿no es cierto?, mestizo, como lo habla Sonia Montesino en su libro de Madres y Guachos, y también en el libro que acabo de citar, ¿no es cierto?, de mitos, diccionario de mitos y encantamientos, ¿no es cierto?, los mitos de Chile, en que de alguna manera, ¿no es cierto?, existe una fusión cultural y un etos cultural, ¿no es cierto?, bastante importante y bastante, ¿no es cierto?, permeado de distintas tradiciones. Ustedes se preguntarán, ¿no es cierto?, el concepto de etos, ¿qué significa? Bueno, el etos es el modo de ser y actuar que tiene una distinta sociedad y deriva, ¿no es cierto?, en el actual concepto de ética. Pero este etos, ¿no es cierto?, tiene para la zona, ¿no es cierto?, la zona central de Chile, ¿no es cierto?, especialmente la zona de Cachapual, tiene un componente, ¿no es cierto?, indígena, mestizo e hispano y cristiano también. Entonces, por eso que es importante la adoración a la Virgen, ¿no es cierto? Son pueblos eminentemente religiosos y, ¿no es cierto?, con estas leyendas y tradiciones bastante importantes, bastante fuertes, ¿no es cierto?, en su imaginario ancestral. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que los mitos, ¿no es cierto?, propiamente tal son los primeros esbozos de una historia de los pueblos. Básicamente, ¿no es cierto?, estamos en el género de la épica y la epopeya, ¿no es cierto?, donde se habla de grandes hazañas, grandes héroes, ¿no es cierto?, que de alguna manera dan identidad al pueblo. Y hay la importancia, ¿no es cierto?, de rescatar estos mitos, ¿no es cierto?, de tenerlos en consideración porque son parte de nuestra identidad. Básicamente, ¿no es cierto?, definiendo identidad como la definición o la concepción del ser, qué es lo que somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Básicamente, ¿no es cierto?, esas preguntas, el tema de la identidad obviamente es un poco más amplio, pero se puede resumir en eso. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a ir recordando, ¿no es cierto?, diversas instancias donde los mitos están presentes, ¿no es cierto?, donde las historias que uno escuchaba de niño, ¿no es cierto?, están de alguna manera significadas, ¿no es cierto?, en lo que es nuestro imaginario local y por qué, de alguna manera, ¿no es cierto?, ciertos lugares son como son, porque están relacionados con estos mitos y con estas leyendas. Básicamente, ¿no es cierto?, tenemos muchos textos que nos hablan de esto, aunque aún así la bibliografía es bastante incipiente. Por nombrar unos autores, ¿no es cierto?, Sergio Fritz, Francisco Castro, ¿no es cierto?, Jorge Cofré, Carlos Carvajal, Sonia Montesino, ¿no es cierto?, Oreste Blas, Salvador Correa, por nombrar algunos, ¿no es cierto?, de quienes han rescatado, ¿no es cierto?, estas tradiciones
y Francisco Ortega, ¿no es cierto?, que es como uno de los últimos textos que habla de dioses chilenos, ¿no es cierto?, entendiendo, ¿no es cierto?, una cultura más politeísta como las culturas antiguas. Entonces, en ese sentido, la concepción de dioses chilenos, ¿no es cierto?, es como bastante atingente, ¿no es cierto?, a lo que es la tradición propiamente tal del campesinado. Porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, la influencia cristiana con la conquista española, con todo el proceso, ¿no es cierto?, de independencia, en que los héroes de la patria, ¿no es cierto?, se consagran a la Virgen del Carmen, por ejemplo, por eso que la Virgen del Carmen es patrona del Ejército de Chile y es patrona de Chile también. La influencia religiosa, ¿no es cierto?, es bastante importante y se supone, ¿no es cierto?, que es monoteísta, un solo Dios. Pero, de alguna manera, ¿no es cierto?, al recoger estas tradiciones locales nos damos cuenta que hay presencias espirituales, ¿no es cierto?, que son bastante importantes. Si bien es cierto, Francisco Ortega se extrapola un poco al hablar de dioses, ¿no es cierto?, porque no tienen un carácter propiamente tal divino, no es una teofonía o una teogonía, ¿no es cierto?, que puede hablar de historias de dioses como lo vemos en la Grecia antigua o en la Roma antigua, ¿no es cierto?, o en todas las civilizaciones europeas y orientales, en que hay una historia, ¿no es cierto?, propiamente tal de los dioses. Acá vemos estas presencias, ¿no es cierto?, importantes, relacionadas, ¿no es cierto?, principalmente al diablo, ¿no es cierto?, y a sus apariciones, pero no necesariamente serían llamados dioses. Sí, ¿no es cierto?, presencias importantes, ¿no es cierto?, a las cuales las personas se encomiendan para sanar enfermedades, ¿no es cierto?, para verse, lograr cierto éxito, ¿no es cierto?, y ver de alguna manera un futuro más prometedor. En este sentido, ¿no es cierto?, hablando de mitos propiamente tal, de la conceptualización, ¿no es cierto?, de mitos, podemos decir que son tradiciones, ¿no es cierto?, que dan significado a una sociedad. Y en ese significado, ¿no es cierto?, vemos un punto de encuentro entre lo que es antiguo y lo que es actual. Un concepto, ¿no es cierto?, que en historia se llama continuidad de cambio, ¿no es cierto?, donde tenemos un hilo conductor que nos da identidad, pero a la vez estamos permeados, ¿no es cierto?, por los cambios sociales y los cambios políticos, ¿no es cierto?, que nos afectan, ¿no es cierto?, como sociedad y que de alguna manera, ¿no es cierto?, cambian nuestros conceptos cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, como pasó, ¿no es cierto?, con el estallido social, ¿no es cierto?, de octubre, y las nuevas concepciones, ¿no es cierto?, que están imperando en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, y que, como lo decimos, ¿no es cierto?, los hombres o la historia propiamente tal es el estudio del quehacer del hombre en el tiempo. Una frase bastante simple, ¿no es cierto?, pero que tiene bastante significado, porque al final, ¿no es cierto?, es la relación entre el ser humano y el tiempo que vive. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos en cuenta que esto, ¿no es cierto?, es bastante importante porque muchas definiciones del concepto de historia, ¿no es cierto?, tienen que ver con el comprender el presente con el pasado, ¿no es cierto?, una relación de sucesos, el origen etimológico de la palabra yoropia, ¿no es cierto?, que significa investigación, pero Marc Bloch, ¿no es cierto?, en su libro de la apología por la historia, mucho tiempo conocido como Introducción a la Historia, habla, ¿no es cierto?, de que finalmente la historia es el estudio del quehacer del hombre en el tiempo. Bueno, decíamos, ¿no es cierto?, que la historia, según el concepto de Marc Bloch, ¿no es cierto?, es el quehacer del hombre en el tiempo. Y decíamos, ¿no es cierto?, que en este sentido, ¿no es cierto?, el ser humano o el hombre, o bueno, el hombre entendido como especie, ¿no es cierto?, que no sé, hombre, mujer, ¿no es cierto?, y todos los géneros que hay al respecto, son consecuencia del tiempo y la época que viven. Y por eso, ¿no es cierto?, que los mitos adquieren una importancia tremenda, porque fueron los primeros relatos por los cuales las sociedades, ¿no es cierto?, tuvieron una noción de historia. Y, ¿no es cierto?, como ejemplos clásicos, ¿no es cierto?, en la antigüedad clásica, ¿no es cierto?, de Grecia y Roma, tenemos tres relatos que componen hay muchos más, ¿no es cierto?, pero son tres los fundamentales, que es el mito de Gilgamesh, ¿no es cierto?, de Mesopotamia, la Ilíada y la Odisea, ¿no es cierto?, con
Aquiles y Odiseo, ¿no es cierto?, Ulises, y, ¿no es cierto?, la ruta de Eneas en la Eneida, del poema de Virgilio. Esos relatos, ¿no es cierto?, que son anteriores o relatan sucesos muy anteriores a la fundación de estas culturas, ¿no es cierto?, de alguna manera les dan significado y les dan sentido. Entonces, ¿no es cierto?, nosotros en Chile tenemos nuestro símil, ¿no es cierto?, de un poema épico que fue La Araucana, de Alonso de Ercilla y Zúñiga, ¿no es cierto?, que hablaba, ¿no es cierto?, y engrandecía mucho a los araucanos. Tiene una crítica, ¿no es cierto?, del concepto de la Araucana, porque se supone que para hacer más grande mi victoria, ¿no es cierto?, como estábamos recordando que la escribe un español, ¿no es cierto?, un soldado español, engrandezco al enemigo. Y en este sentido, ¿no es cierto?, se hace, ¿no es cierto?, más épica la victoria, ¿no es cierto?, en que estoy enfrentando a un enemigo evidentemente superior. Pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con los cantos épicos de la Ilíada y la Odisea, ¿no es cierto?, en que esta guerra que dura dura 10 años la guerra de Troya, ¿no es cierto?, pero Odiseo, después de la guerra, se demora 10 años más en volver a Ítaca, ¿no es cierto?, a su patria. Estamos hablando de un tramo de 20 años. Se supone, ¿no es cierto?, que van pasando muchas cosas en este tiempo, y obviamente en un libro, ¿no es cierto?, o en unos libros, ¿no es cierto?, que los cantos homéricos, ¿no es cierto?, traducidos del griego al latín primero y después del latín a nuestra lengua, ¿no es cierto?, de alguna manera nos explican y siguen generando estudios, ¿no es cierto?, y hay mucha bibliografía que apoya, ¿no es cierto?, los estudios de ciertos aspectos de estos personajes, como por ejemplo la pietas de Eneas, o la piedad, por así decirlo, que podría traducirse, aunque no necesariamente es eso. Este sentido, ¿no es cierto?, de las virtudes del héroe. Acá en los mitos locales, ¿no es cierto?, para no desviarnos mucho del tema, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo. Existen héroes, ¿no es cierto?, y heroínas que de alguna manera son protagonistas de estas historias, ¿no es cierto?, y de alguna manera son parte, ¿no es cierto?, del imaginario colectivo. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, volvíamos a la relación que había entre la bruja Micaela, ¿no es cierto?, o las cuevas de Salamanca, de la región, ¿no es cierto?, de San Vicente, y con el Cerro Culutrén de Peumo, ¿no es cierto?, y los cerros brujos que están en la región de O'Higgins. Básicamente, ¿no es cierto?, tenemos un combate épico, ¿no es cierto?, entre las fuerzas del bien y el mal. Combate mítico, ¿no es cierto?, que ha estado en todas las culturas presentes y que de alguna manera reúne, ¿no es cierto?, la travesía del héroe, lo que Joseph Campbell habla, ¿no es cierto?, en su libro El héroe de las mil caras, que, ¿no es cierto?, va en un viaje, ¿no es cierto?, y este viaje le ofrece pruebas, ¿no es cierto?, y que tiene que superar a un enemigo bastante importante, bastante poderoso, para volver a su pueblo, ¿no es cierto?, triunfante, y darle la estabilidad, ¿no es cierto?, o la gobernabilidad a su pueblo. Acá, en los mitos locales, ¿no es cierto?, pasa algo similar, en que, por ejemplo, las historias de Pedro Urdemales, ¿no es cierto?, que son de todo Chile. O sea, Pedro Urdemales lo podemos encontrar en la zona de O'Higgins, como lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en el sur, o lo podemos encontrar en el norte, con diversos nombres, ¿no es cierto?, pero con la habilidad, ¿no es cierto?, de este personaje, ¿no es cierto?, que es capaz de engañar al mismísimo diablo. O sea, entre otras cosas, ¿no es cierto?, y entre otras aventuras que tiene, ¿no es cierto?, han sido relatadas por varios autores, ¿no es cierto?, Sonia Montesino, entre ellas, ¿no es cierto?, que rescata, ¿no es cierto?, este personaje del campo que se supone, ¿no es cierto?, no tiene mayor preparación académica, ¿no es cierto?, tiene los saberes, ¿no es cierto?, ancestrales antiguos, y que por su genialidad, ¿no es cierto?, su habilidad, logra sus objetivos. Básicamente, primero es vivir, ¿no es cierto?, lograr sobrevivir, ¿no es cierto?, en un mundo que está rodeado por el bandidaje, el bandoleísmo, ¿no es cierto?, donde la vía periférica, ¿no es cierto?, por así llamarlo, está como bastante dura, versus la otra vía que era más estable, ¿no es cierto?, con relación al peonaje y el inquilinaje, en un Chile del siglo XIX, ¿no es cierto?, o siglos anteriores, ¿no es cierto?, que era bastante dura para la gente que no tenía un arraigo, ¿no es cierto? Aquí surge, ¿no es cierto?, la figura de este hombre que engaña al diablo. ¿Cómo lo engaña? Básicamente, ¿no es cierto?, ofrece su alma o hace un pacto con el diablo, ¿no es cierto?, para
obtener riqueza, ¿no es cierto? Y el diablo, ¿no es cierto?, cuando viene a cobrar su alma, ¿no es cierto?, para que se vaya, él le dice mañana. Y siempre cuando el diablo venía, era mañana. Entonces, por lo tanto, el diablo un día se aburrió, no lo vino a buscar, ¿no es cierto? Y este personaje puede seguir viviendo, ¿no es cierto? Y voló al mismísimo Satanás, ¿no es cierto? Con una historia que es bastante alegre, ¿no es cierto? Y con bastante aventura, ¿no es cierto? Entre medio, que de alguna forma permiten, ¿no es cierto?, este ideario y que de alguna manera, ¿no es cierto?, les permita a la gente salvarse, ¿no es cierto?, de estos pactos con el demonio, ¿no es cierto?, que son muy terribles, ¿no es cierto?, puede que haya riqueza, ¿no es cierto?, pero el costo es muy alto y el costo es muy terrible, ¿no es cierto?, como pasar la vida condenado en el infierno. Entonces, vemos que la mitología, ¿no es cierto?, propiamente tal, es parte constitutiva, ¿no es cierto?, de nuestro ethos, de nuestra identidad, ¿no es cierto?, social, y pese a todos los avances tecnológicos, ¿no es cierto?, tenemos el hecho que no podemos escindirnos de esta historia. Por más que la ciencia, ¿no es cierto?, la tecnología, ahora haya un poco desestimado, ¿no es cierto?, los mitos, no podemos escindirnos de esto, porque son parte nuestra identidad, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos advierten de algunas calamidades, de algunas catástrofes, ¿no es cierto?, y tienen la explicación de por qué ocurren estos fenómenos naturales. Entonces, en el campesinado, ¿no es cierto?, y sobre todo, ¿no es cierto?, las personas más antiguas, ¿no es cierto?, todavía creen en esta mitología, ¿no es cierto?, aunque los grupos más jóvenes, ¿no es cierto?, lamentablemente están un poco alejados de esto, pero es necesario rescatar estas tradiciones porque nos dan de alguna manera una explicación y una identidad, ¿no es cierto?, por más que la ciencia y la tecnología actual hayan desestimado la relación de algunos mitos, que por ejemplo la lluvia antiguamente se creía que era una ofrenda de Dios, ¿no es cierto?, sabemos científicamente cómo se produce, ¿no es cierto?, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, estas historias siguen en nuestro ideario y es necesario, ¿no es cierto?, imperiosamente necesario rescatarlas y, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer un llamado, ¿no es cierto?, que el libro de Salvador Correa de alguna forma sea reeditado, ¿no es cierto?, porque es altamente necesario para San Vicente que lo conozca, ¿no es cierto? Y, bueno, el rescate que ha hecho el profesor Patricio Lobo, ¿no es cierto?, de la historia de San Vicente, de alguna manera se acerca a eso, pero falta más todavía y falta más investigación al respecto. Entonces, lo que podríamos decir, ¿no es cierto?, al respecto es que la mitología, ¿no es cierto?, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro ethos, ¿no es cierto?, y por lo tanto debemos conocerla y así, ¿no es cierto?, establecemos este concepto de continuidad y cambio, ¿no es cierto?, entre el saber antiguo y lo que nos aportan las nuevas tecnologías al respecto. Bueno, como va a ser sello de nuestro programa, ¿no es cierto?, recomendar libros para que las personas puedan profundizar, ¿no es cierto?, los temas que hemos tratado y también, ¿no es cierto?, como lecturas, ¿no es cierto?, para incentivar el ocio, ¿no es cierto?, sobre todo en estos tiempos que es tan necesario. Bueno, el primer libro que vamos a recomendar, ¿no es cierto?, es El imaginario ancestral de una provincia, editado por Editorial Bajo los Hielos, escrito por Francisco Castro Holguín y Jorge Correa Lizano, autores que son de la ciudad de Rengo. Un libro bastante interesante, bastante bueno, ¿no es cierto?, escrito con un lenguaje bastante sencillo, ¿no es cierto?, de entender, no muy técnico, editado el año 2019, está recién, ¿no es cierto?, lo podemos encontrar en la ciudad de Rengo o por encargo a los mismos autores, ¿no es cierto?, o a través del contacto Sergio Fit, ¿no? Tampoco tiene un valor tan alto, no vamos a decir el precio obviamente, pero es bastante importante, ¿no es cierto?, conocerlo. ¿Qué es lo que tiene? Leyendas del Cachapoal, ¿no es cierto?, de toda la región, algunas bastante interesantes, ¿no es cierto?, como el rey Inca, ¿no es cierto?, de Gran San Vicente, el vampiro de Rancagua, ¿no es cierto?, que es una historia bastante desconocida, ¿no es cierto?, como que había un vampiro en Rancagua y que se supone que
debían caerse 4 cruces en el cementerio, se cayeron 3, falta una, que han sido botadas por distintos terremotos, entonces la gente preserva esa cruz, ¿no es cierto?, muy importante, ¿no es cierto? Son historias que van a encontrarlas en este libro, ¿no es cierto?, El imaginario ancestral de una provincia. Una lectura bastante amena y bastante recomendada, ¿no es cierto?, para estos tiempos. El otro texto, ¿no es cierto?, escrito por un profesor paumino que trabaja en la escuela, el Liceo Agrícola del Tambo, ¿no es cierto?, Carlos Carvajal Barahona, un historiador que nos sorprende, ¿no es cierto?, con el libro Bulutren, Crónica, Mitos y Leyendas de Peumo. Es un libro, ¿no es cierto?, también bastante ameno, bastante interesante, editado por la editorial Bukowski en el año 2016, que, ¿no es cierto?, nos relata y nos pone de manifiesto, ¿no es cierto?, la mitología mapuche, ¿no es cierto?, el conflicto, por qué se origina el cerro, de alguna manera nos permite explicar cuáles son las tradiciones, ¿no es cierto?, y las leyendas propiamente tal de la zona de Peumo. Un libro también bastante ameno, bastante interesante de leer. Lo pueden adquirir, ¿no es cierto?, directamente con el autor o a través del contacto editorial, ¿no es cierto?, para que lo puedan tener en consideración. Son nuestras 2 recomendaciones, ¿no es cierto?, por el programa de hoy. Así que nos despedimos, ¿no es cierto?, ha sido un gusto, ¿no es cierto?, compartir con ustedes a través de la señal de Canal Imagen de Televisión, ¿no es cierto?. Nos veremos una próxima vez.